¿lo confirma? en este momento a Tegucigalpa. Primero va a El Salvador. No, a Tegucigalpa, hay dos comisiones. Una va para Tegucigalpa y otra va para El Salvador. Una encuesta para agregar una cuarta urna en las elecciones de noviembre detonó los planes desestabilizadores de la derecha hondureña. El rechazo de los tradicionales factores de poder desembocó en un golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, a quien sus opositores no le perdonan sus políticas hacia las causas sociales y simpatizar con el ALBA. Secuestrado y llevado a Costa Rica el 28 de junio del 2009, Zelaya busca retornar a su país para restablecer la paz y la democracia. El pasado 5 de julio, sus planes lo llevaron hasta Tegucigalpa. Sus seguidores, que desde su partida lo reclaman en las calles, solo pudieron ver el avión en las alturas. Fuerzas militares impidieron que aterrizara en la capital hondureña. Washington, 5 de julio de 2009. El presidente Manuel Zelaya abordaba un avión rumbo a Honduras. Hasta entonces se desconocía el destino del arribo. Los aeropuertos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y la isla de Roatán figuraban entre las posibilidades. Junto a Zelaya abordaron la aeronave Patricia Rodas, el embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa, y el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel Descot. Ya estamos en este momento subiendo al aire en este vuelo tan importante para nuestro país. En forma muy correcta, la comunidad internacional está operando coordinada, respetando el derecho internacional, pero tomando resoluciones en condena, en señalamiento muy contundente de que este tipo de eventos jamás se van a permitir y nunca van a tener más que el rechazo en forma permanente de los pueblos y el rechazo en forma permanente de toda la historia de nuestra sociedad. El mundo ha avanzado infinitamente, nunca creímos alcanzar en una semana la posibilidad de un retorno pacífico, y estoy seguro que en las próximas horas estaremos informando aquí de este mismo avión, de esta misma aeronave, estaremos informando de nuestra llegada a la capital de Honduras, Tegucigalpa. Paso aquí el teléfono al periodista Abraham de Telesur. Entre los pasajeros, el periodista de Telesur Abraham Istillarte documentaba en sitio este episodio de la historia latinoamericana que mantenía en vilo al continente. Para el presidente y para los miembros del gobierno del presidente Zelaya, que bajo un ambiente de expectación se daba inicio al anunciado viaje del mandatario. Esta delegación tiene una sola misión hoy, que es lograr establecer los contactos con el pueblo para apoyarlo, para no dejarlo en estas condiciones en que hoy se encuentra, y nos vemos nosotros en la obligación, como presidente, como ciudadano, retornar después de la expulsión. A leer un comunicado oficial del gobierno. La destitución del general Romeo Vázquez de la jefatura del Estado Mayor detonaba el conflicto el 24 de junio. La vida de toda la nación hondureña. Nosotros seguimos siempre subordinados a nuestro comandante general. La medida correspondía al desacato de la Armada hondureña a prestar su resguardo para la consulta. Los planes continuaron. La mañana del 28 de junio, cuando se realizaría la consulta, el mandatario constitucional de la nación era sacado de su casa intempestivamente. Zelaya fue llevado a Costa Rica. Se desarrollaba un golpe de Estado. Soy el presidente de los hondureños. Solo el pueblo me puede quitar, poner. Bajo un país militarizado, las figuras del gabinete constitucional eran perseguidas. El canal del Estado fue intervenido mientras la información permanecía oculta en los medios privados. Bajo la cortina mediática se instalaba el gobierno de facto.
El pueblo hondureño se levantaba ante las autoridades impuestas. Las movilizaciones no tardaron en colmar las calles de Tegucigalpa. En marcha estaba la represión derivada de la asonada militar. El presidente constitucional Manuel Zelaya recibía apoyo internacional. Para el 29 de junio, el ALBA, UNASUR, la OEA, SICA y el Grupo de Río daban un espaldarazo a la legitimidad de Zelaya. El toque de queda vamos a programarlo 48 horas. Y posteriormente en Tegucigalpa, los hondureños desafiaban la suspensión de garantías individuales. Roberto Micheletti destituyó autoridades en el país que apoyaban el retorno del presidente constitucional. Tras la visita del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a Honduras, el organismo decidió en Asamblea General la suspensión de la nación centroamericana de su sistema. 3 Estados miembros se suspende a Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la Organización de Estados Americanos afectados. La conferencia ha concluido así su examen. Naciones Unidas abría su tribuna para denunciar la situación hondureña. Respaldado por sus pares de Argentina, Cristina Fernández, y de Paraguay, Fernando Lugo, el presidente Zelaya emprende su retorno a Honduras el 5 de julio desde Washington.